Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. Son 6 años de Sobreciencia en radio, casi 4 años de Sobreciencia en TV Ciudad y nunca habíamos abordado este tema, lo cual es increíble porque es un asunto que nos hace conversar todos los años, que nos pone generalmente sonrisas porque nos encanta tener la posibilidad o bien de ir a la costa y si tenemos suerte ver alguno de estos grandes cetáceos en esos movimientos espectaculares que hacen o a veces algún video en redes sociales y sin embargo nunca nos habíamos preguntado, adelante de ustedes, ¿cuál es la ciencia que se construye en Uruguay? ¿Cómo investigamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta de saber de estos grandes visitantes que transitan por nuestras aguas y a veces muy cerca de la costa y nos brindan estos momentos tan lindos, mágicos, pero también a veces nos preocupan, ¿no? Porque nos damos cuenta de que puede haber algún problema, a veces un varamiento y ni siquiera sabemos cómo procesar. Así que bueno, vamos a hablar ahora y en el próximo bloque de todo esto y en primera instancia le agradecemos muchísimo a Federico Riet, quien integra el proyecto Ballena Franca Austral, investigador independiente, doctor en zoología en Nueva Zelanda también. Correcto. Bienvenido Federico, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Gustavo, encantado. Un placer. Hay como un auge, yo no recuerdo, digamos, 20 años para atrás, a ver, las ballenas deben ser milenios que hacen estas rutas migratorias y Sí. sin embargo, como que de un tiempo a esta parte aumenta el interés. Ha aumentado el interés del público en general. Ajá. Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho. También creo que ha aumentado el conocimiento o quiero saber más del ambiente. Creo que es un poco también eso. Claro. Y bueno, el hecho que estos grandes cetáceos se arriman a nuestras costas y ofrecen espectáculos, saltos, movimientos, también creo que lo hace muy atractivo. Gustavo, capaz que empezamos, porque hablaste de cetáceos, capaz que no Sí. todo el mundo sabe qué son los cetáceos, ¿verdad? Exacto, está bueno, sí señor. Me Bien, parece los muy cetáceos bien, son mamíferos, en este caso mamíferos marinos, ¿sí? Tenemos mamíferos marinos, también pueden ser los osos polares, entran los cetáceos, los lobos marinos que tenemos en la isla de Lobo y leones marinos también son mamíferos marinos. En este caso son cetáceos. Dentro de los cetáceos incluyen las ballenas, delfines y marsopas. sí. Ok, ¿Tá? Esos 3 grupos. perfecto. Dentro de los cetáceos también se separan por cetáceos que tienen dientes, Ok, ¿tá? Y por aquellos que tienen barbas. bien, que dentro de la familia de las ballenas hay de los dos tipos, ¿no? Claro. Bien. Entonces, las barbas, ¿qué son? Son básicamente extensiones que pueden llegar a 2 metros y están hechos de queratina, que es la misma material que tienen las uñas. Bien. ¿Tá? Entonces, las grandes ballenas utilizan estos barbas para filtrar su alimento. ¿Sí? Perfecto. Y después tenemos el resto de los cetáceos que tienen dientes, como la orca, delfines, ¿sí? Que el alimento básicamente lo muerden y lo digieren. Dentro de este tipo de mamíferos marinos que encontramos en nuestras aguas, ¿hay algunos que no estén en la familia de los cetáceos? No. Bien, Bueno, perdón, sí, los lobos marinos. Claro, Lobos ahí marinos, está. león marino Sí. y lobo fino. Ocasionalmente tenemos elefantes marinos. Eso está dentro del grupo que se llaman los pinípedos. Correcto. Pero eso de repente para otra nota Sí, aparte, sí, para no exactamente, confundir. para no mezclar. Ahí va. ¿Todos los cetáceos que transitan por nuestras aguas lo hacen en ruta migratoria o algunas especies están más tiempo en el año en esta región? Bueno, hay especies de cetáceos y particularmente las grandes ballenas que hacen migraciones, realizan migraciones. Entonces, la ballena franca austral, que es la que vemos Sí. en pantalla en este momento, atrás nuestro, hace una migración. Entonces, ¿por qué hace una migración? Porque las zonas de reproducción, que son Uruguay, Argentina y Brasil, están separadas de las zonas de alimentación. Entonces, las zonas de alimentación están bien al sur, en las islas de Georgia del Sur, la Antártida, donde hay grandes cantidades de alimento. Entonces, las ballenas migran hacia el sur a alimentarse durante el verano y después, durante el invierno, que el clima está mucho más crudo, vienen a zonas más calmas, más amigables, Argentina, Uruguay, Brasil, a reproducirse. Bien, ¿Sí? A tanto tener crías como a parearse, a Claro. copular. O sea que básicamente hay como 3 áreas que según el momento del año se las encuentran más habitualmente. La zona de alimentación, como decías bien, al sur, cuando las estaciones lo permiten, y las zonas de cría y reproducción que están entre el sur de Brasil, ¿no? Sí, de sí. de Florianópolis, por ahí Sí, más o menos. Praia está bien. Rosa, sí. Está bien. Y la costa de Uruguay. Sí.
Y en algún lugar de esto se queda más... O sea, aquí en Uruguay no permanecen, ¿pasan o se quedan un tiempo? Y cuando digo Uruguay es genérico, Sí, sí, la obviamente. costa uruguaya. Sí. En realidad, de lo que hemos estudiado nosotros, el tránsito de las ballenas es un par de días. Ok. ¿Está? Entonces, ahora que hablamos de reproducción, podemos separar las zonas de reproducción, porque hay zonas de cría y después zonas de cópula. Bien. Entonces, por ejemplo, si vos a Puerto Madryn o Praia Rosa en Florianópolis, vas a encontrar una gran cantidad de hembras con cría. ¿Está? En Uruguay eso no pasa. Es un área de apareamiento, de sociabilización. Entonces, Bien. por ejemplo, es raro ver una madre con cría. Ayer, por ejemplo, hubo una, pero es raro. Bien. ¿Está? Entonces, ¿a qué vienen las ballenas, particularmente de Uruguay? A parearse y a sociabilizar. Perfecto. Es como una estación intermedia entre el momento que están yendo hacia el sur a alimentarse, o sea, se aparean, van al sur, se alimentan y después vuelven al norte hasta la zona del sur de Brasil Sí. a reproducirse y criar. Lo que tiene en particular esta especie, que tiene un sistema de apareamiento poliándrico. ¿Qué significa esto? Que los machos se aparean con muchas hembras y las hembras también se aparean con muchos machos. ¿Sí? Normalmente asociamos el macho peleando con otros machos Sí. para copular muchas hembras. ¿Sí? Sí. La competencia no se da a ese nivel. Ok. De hecho, la competencia se da a nivel interno. ¿Qué pasa? Los machos dentro del reino animal tienen los testículos más grandes. Llegan a pesar los dos juntos 1 tonelada. ¿Qué significa esto? Que producen grandes cantidades de esperma. Entonces, hay una hembra, puede estar copulando con varios machos y el macho que produzca más esperma va a ser el que va a copular esa hembra. Es como que le hace un lavado. Ok. Entonces, generalmente lo que vemos en nuestra costa a veces es una hembra y varios machos alrededor tratando de copular, tratando de ayudarse entre sí. Entonces, no hay competencia entre ellos violenta, Sí, sí, por decirlo de una forma, sino que está a otra escala. Perfecta, está bueno, ¿no? La verdad que es vamos, si querés, vos habías Sí. preparado unos materiales gráficos Sí. para ilustrar algunos de los estudios que ustedes hacen. Por ejemplo, la identificación de ballenas. Y mientras te digo esto, vamos viendo la primera de las Perfecto. placas. Sí. Entonces, hay una forma de identificar individualmente a las ballenas. En este caso, en la ballena franca se usan las callosidades. ¿Qué son Son esas cosas blancas que tiene arriba. las manchas? Que en realidad es piel que se engrosó. Ok. ¿Está? En la cabeza particularmente. La cabeza es bastante grande, ocupa casi 1/3 del cuerpo del bicho. Entonces lo que vemos en pantalla ahí en la cabeza son esas manchas blancas. Entonces a eso vos le sacás una foto y es como que le estuvieras tomando las huellas digitales de ese animal. Ok. Entonces vos vas formando un catálogo año a año. Entonces podés ver si el mismo individuo volvió dentro de la misma temporada o en otras temporadas. Podés comparar ese animal con otros catálogos dentro de la región. Entonces podés determinar cómo se mueven esos animales. Reconstruir las rutas, los Exacto. recorridos. Perfecto. Por ejemplo, también, si en el caso de las zonas de cría, identificaste las hembras, podés determinar cada cuánto tienen crías las hembras, que generalmente es cada 3 años. Entonces tenés identificado ese animal y lo puedes seguir a lo largo del tiempo. ¿Solo la franca austral es la que tiene este tipo de callosidades? Otras ballenas la tienen, pero en particular esta se utiliza para identificación. Ok. Hay otras ballenas que se utiliza la cola, por ejemplo, que tiene como manchas en la cola. La jorobada es la clásica, bien. la más conocida. Bien. Después hay otras herramientas que ustedes utilizan, vemos la placa siguiente, Sí. para seguimiento, control, monitoreo. Sí, en este caso, déjame hacer una breve introducción, es que, como te decía, las ballenas francas tienen que migrar al sur para comer. Sí. Entonces tienen que comer en grandes cantidades y tiene que acumular esa energía. No puede llevar la comida en una bolsita y comiéndola en el viaje. ¿Se entiende? Sí, sí. Toda esa energía la acumula en la grasa. ¿Tá? Entonces, en el mundo de las ballenas, ser gordo es bueno porque tenés grandes cantidades de energía guardadas. Entonces, a través de esta metodología, nosotros queremos medir la condición corporal del animal. O sea, se le hace una toma aérea, digamos. Se le hace una toma aérea con un dron, ¿sí? Ahí estamos viendo. Ahí está viendo la placa, Sí. perfecto. Entonces, el dron tiene un aparatito que es un láser que mide la distancia exacta del dron Al animal. al animal. ¿Tá? Se mete información con respecto al tamaño del píxel, a la altura que tomó ese láser en particular y otros datos de la cámara. Y a través del tamaño del píxel que vos sacaste de la foto, podés estimar la condición corporal. Bien. ¿Tá?
En la segunda placa, si la vemos, Ahí está, la que tiene las mediciones ahí en va. rojo, sí. Entonces, la foto la metemos dentro de un software y lo que hacemos es tirar líneas, como cortándola en rodajas a la ballena. Sí, ahora ¿sí? vemos la tercera placa entonces. Vemos Con la eso. tercera, Sí, con sí. esa información está bien. Ahí. Está, a ver. Entonces, ahí ves como unas líneas rojas Sí. y unos puntos. Bueno, entonces vos en el software vas acomodando esos puntos rosados para dibujar como la silueta y la haces cortos. Todas esas mediciones van a un software y unos cálculos matemáticos y ahí vos determinás la condición corporal de los individuos, ¿no? Excelente. Entonces, por un lado, podemos identificar cada individuo, Exacto. diferenciarlo del resto. Y ese mismo individuo puede pasar que le tomen más de una medición, digamos, a lo largo de los años, Correcto. de su situación corporal, Sí. para saber qué. ¿Qué está pasando a nivel de alimentación, por ejemplo? Sabemos que el cambio climático es un tema que está afectando a los ecosistemas marinos y particularmente el sur. Me refiero más a la Antártida o el Mar del Sur. Entonces se sabe en épocas que el agua está caliente debido, por ejemplo, a efectos del Niño o el evento del Niño, disminuye la cantidad de krill, que es uno de los alimentos principales de estos animales. Entonces, lo que nosotros esperamos es cuando están llegando a las costas uruguayas, es que tengan una buena condición corporal, que estén gorditos. Si hacemos un estudio a largo plazo y asociamos los eventos de cambio climático o del Niño, podemos determinar qué es lo que está pasando a ese nivel. Bien. ¿Ahí ya han podido trabajar? ¿Tienen de algún ejemplar en particular más de un año de medición como para poder empezar a sacar conclusiones de qué está pasando con la nutrición? En Uruguay tenemos un catálogo de aproximadamente 230 fotos en total. Este año estamos incrementando ese catálogo, aumentando esas fotos. La intención siempre es compararlo también con otras zonas dentro de la región. Otra cosa que quería agregar, Sí. que no hablamos, ¿cuál es la importancia de las ballenas en el Bien. océano? Bien. ¿Por La qué? ¿Cuál es la importancia función? ecosistémica, digamos. Claro, Sí. ¿cuál es su función? Una de sus funciones, ¿verdad? Bien, esto tiene que ver con el fitoplancton y el krill. ¿Sí? Fitoplancton, se sabe que el fitoplancton produce, que está en el mar, el fitoplancton produce el 50% del oxígeno que respiramos en el planeta. ¿Tá? Esas son las principales funciones. Segunda función, captan el carbono, que es un problema, el CO2, ¿verdad? Captura de carbono. Sí. Ese fitoplancton, cuando está en la superficie, captura el CO2, luego de unas par de semanas muere y va al fondo. Entonces captura grandes cantidades de CO2. Bien, ¿qué tiene que ver la ballena y el krill con esto? El krill es el alimento de la ballena. A su vez, el krill come el fitoplancton. ¿Tá? ¿Y cómo se cierra el círculo? Bueno, el agua marina es baja en hierro. Entonces, el fitoplancton que está en la superficie, como planta, necesita nutrientes. ¿Tá? ¿De dónde obtiene hierro? De las feces o la caca de las ballenas, que, o casualidad, cuando hacen esa caca en la superficie. Entonces, se cierra el círculo de que las ballenas incluso se conocen como jardineros de los océanos. O sea que el equilibrio Sí. que mantiene la presencia, digamos, de estos tres elementos, del krill, del fitoplancton y de las ballenas, de alguna manera es una herramienta clave para un problema muy serio que tenemos, que es mantener y en la medida de lo posible incrementar la captura de carbono, que además después se precipita al fondo del océano y no molesta más. Por Sí, decirlo sí, así. es como un capturador, Claro, sí, funciona como el océano, es gran capturador de CO2, de carbono, de la atmósfera, ¿verdad? Excelente. Federico, se nos ha volado el tiempo y tenemos tanta cosa, pero tantas preguntas. Solo una más y después Sí. voy a profundizar con la entrevista que sigue, pero no te pido un número exacto, pero de lo que es más frecuente ver, ¿cuántas especies distintas de ballenas podemos llegar a encontrar en las costas de Uruguay? Y Uruguay hay registrado unas 37 especies. Eso en todo el mar, no solo en la costa. Ok, Pero lo que vamos a ver más frecuente es lo que conocemos, Sí. la tonina, ok. ¿sí? Que es el delfín nariz de botella, el más común. ¿Sí? La franca la vamos a ver desde julio a fines de octubre, por ahí. Y después, sí, esos serían los más comunes que se ven así más común todos los días. Está bien. Otra cosita, Sí, dale. te recomiendo que sigan a Ballenas Uy, Bien, perfecto. porque ellos tienen un chat de Telegram Ok. que
ahí la gente aporta información de, bueno, vi una ballena en la Mansa, en la parada 12. Claro. Entonces vos instantáneamente podés tener esa información de dónde están las ballenas. Porque ¿cuántas veces uno dice, bueno, está lindo el fin de semana? Dicen que Exacto. vieron ballenas en el este y uno va ¿Y dónde no se están? puede, claro. Bueno, sigan, únanse. Y también vamos a agradecer a Leandro Borba, Sí, que claro. se dio estas fotos, Estas imágenes los videos espectaculares. están fabulosos. Federico, un presente de Ística Objetos Muchísimas en nombre de gracias. Sobreciencia. Muy amable. Esta no será la última entrevista. Nos Espero queda que no, muchísimo que no pasen material. 10 años más. No van a pasar. Y quién te dice si la próxima no la hacemos en alguna costa. Dale, mirando me encantaría. algún ejemplar. Muchas gracias por venir. Gracias.